Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su programa En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, Los Ángeles, ubicados en el 8400 Sur Juve, Los Ángeles, California, bajo la cobertura de nuestro pastor, el doctor Jorge Fuentes. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de los diferentes medios de comunicación. Les saluda a su hermano en Cristo, Víctor Azurdia, y hoy estoy acompañado de mi hermano Daniel. Bienvenido al programa, Dani. Gracias, mi hermano Víctor. Deseamos que su programa de doctrina, En Busca de la Verdad Doctrinal, sea de bendición para su vida, y deseamos que el Señor le pueda hablar en esta oportunidad. Y estábamos hablando acerca de cómo el Hijo de Dios tiene que rendir la voluntad al Espíritu Santo, porque estuvimos diciendo que nuestra mente había sido desprogramada desde que nosotros tuvimos uso de razón. En lugar de agradar a Dios, nos inclinamos por el mal, y Dios tiene que hacer un trabajo muy especial a través de su Espíritu Santo para convencernos de pecado. Nosotros llegamos a los pies de Cristo, y ya estando en Cristo Jesús nos devuelven el libre albedrío, porque es bueno notar de que cuando nosotros, y este es un error que yo creo que mucha gente se da cuenta, Dani, que dice, bueno, yo no quiero ir al evangelio porque yo no quiero ser esclavo a una religión y esto y el otro. Pero en realidad la gente no se da cuenta que si fuera de Cristo, sin Cristo en su corazón, son esclavos. Sí, definitivamente, porque yo pienso de que ese es un pensar tal vez muy erróneo en que la persona lo diga, porque yo pienso de que, y tú lo dices muy bien, de que aun cuando nosotros no estamos en el Señor, somos esclavos del pecado. Estamos esclavizados a este sistema, al príncipe de este mundo. Y tú bien lo mencionabas acerca de inclusive de la reprogramación que, mejor dicho, la mala programación que hizo el enemigo desde el huerto del Edén, en ponernos un montón de cosas, autosuficiencias y esto y lo otro, en contra de Dios, en no querer hacer la voluntad de Dios, porque el enemigo lo que quería o lo que quiere y desea hoy en día es tener esclavizada a la humanidad. Bien lo dice en Romanos capítulo 8, 32 o 34, mejor dicho, dice que aquel que comete pecado es esclavo del pecado, porque se vuelve esclavo de lo que lo venció. Si a ti te vence, por ejemplo, el adulterio, tú eres pecado de adulterio. Si a ti te vence el chisme, la murmuración, y no puedes controlar eso, aunque seas cristiano, si tú no dejas eso, entonces, hermano, se vuelve esclavo, porque es algo que quiere soltarlo y no puede. Entonces, hay muchas maneras de ver en qué estás esclavizado. Aunque el enemigo, tú bien lo dijiste, fuera de Cristo, obviamente estamos completamente esclavos del enemigo. Pero cuando venimos a los pies del Señor, es allí donde comienza la restauración y la regeneración de nuestra mente. Es por eso que tú decías en el segmento anterior de que es importante de que nosotros soltemos las áreas, rindamos las áreas que hay en nuestra vida. Y eso fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel, si tú te recuerdas, cuando salió de Egipto, durante el caminar en el desierto por esos 40 años, ¿por qué siempre Israel se quejaba? ¿Verdad? Nos ha sacado para matarnos en el desierto, no tenemos agua, siempre se quejaban. ¿Pero por qué? Porque su mente estaba puesta siempre en Egipto. O sea, aunque ellos literalmente, físicamente ya eran libres, podían hacerlo, pero su mente estaba todavía en el mundo, en Egipto. Así hay mucha gente hoy que Dios los ha hecho libres del pecado y todo, pero su mentalidad no cambia. Lo que me preguntaste, ¿por qué es que la persona dice que se sienten esclavos? O sea, es por lo mismo, porque tienen esa mentalidad de decir, que me voy a meter una religión. Yo no quiero, pero esa es la mentalidad que le metieron. Pero en Cristo no hay una religión. Es que Cristo no es una religión. Cristo es un cambio de vida, es una vida nueva adentro de nosotros. Y esa es la importancia de saber que en Cristo, dicen en su palabra, somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Sí, definitivamente, esa analogía que está usando el hermano Daniel, bien impactante. Cómo vemos de que el pueblo de Israel vivía en Egipto, nacía en la generación que vivió ahí en Egipto, nacían esclavos. Ellos no conocían la diferencia entre ser libre y el ser esclavo, porque toda su vida habían sido esclavos.
Pero llega Moisés, su libertador, figura cuando a nosotros llega Cristo y nos viene a libertar de la esclavitud de Egipto. Y Moisés viene y saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo mete a un desierto. El desierto iba a ser un mecanismo que Dios iba a utilizar para la depuración, para limpiarlos de toda contaminación que habían adquirido en Egipto. Pero ¿qué pasaba? Lo que explicaba mi hermano Daniel, de que el pueblo de Israel traía, aunque ya eran libres, aunque ya no estaban bajo la opresión de Faraón, todavía ellos se sentían atados a las cosas del mundo. Añoraban cuando ellos se sentaban a comer las ollas de carne, los apios, las cebollas. Entonces, es lo mismo que un hijo de Dios nacido de nuevo en Cristo, en una iglesia, puede estar ya y es libre de la esclavitud del mundo, ya es libre de las acechanzas de Satanás, pero todavía está dentro de una iglesia con deseos mundanos. Y eso era lo que Dios quería, que a través del proceso que iba a pasar en el desierto, Dios los iba a ir descontaminando. La jornada eran 6 jornadas que resultaron en 40 años en el desierto. ¿Qué figura nos da eso? ¿Qué ejemplo nos da? De que nosotros podemos hacerle la tarea al Espíritu Santo fácil o difícil. Nosotros somos los que decidimos cuánto tiempo va a durar nuestra jornada en el desierto. 6 jornadas o 40 años. Todo va a depender. Y veamos el apóstol Pablo. Veamos lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 23. Dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo en ese entonces reconoció que había algo dentro de él que lo llevaba cautivo al pecado. Y él sigue diciendo: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense, estamos hablando de un apóstol Pablo. Y dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. Era lo que decíamos en el segmento anterior, de que esta carne es una fábrica de pecado. Y si nosotros no rendimos la voluntad a Dios, nos rendimos la voluntad al Espíritu Santo, nos vamos a encontrar en la misma situación en la que se sentía el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo ahí dice claramente: yo quiero servir a Dios, pero veo que hay leyes en mis miembros que me están llevando cautivo al pecado. Y eso creo que mucha gente ignora eso. Sí, fíjate que lo ignora y bastante. Hay un texto que me da la sensación, creo que eso lo va a explicar claramente, y estaba en Gálatas capítulo 5 y verso 16. Y digo pues, andad en el Espíritu, y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando el apóstol Pablo, y tú mencionabas en Romanos capítulo 17 al 23, donde dice de que yo veo una ley en mis miembros. Entonces esa ley, que mire la ley de pecado, es lo que está hablando en Gálatas, que está esa ley en la cual hay muchas áreas que nos afectan, por lo que Pablo dice en Gálatas de que nosotros tenemos que no dejar que los deseos de la carne nos gobierne, sino que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos gobierne a nosotros. Y ese es hasta el día de hoy el conflicto más grande que hay en todo hijo de Dios, el conflicto entre el Espíritu y la carne. Entonces, ¿por qué, hermano Víctor? Porque déjame decirte de que hay personas que tienen toda la intención, el deseo de agradar a Dios, de consagrarse al Señor, pero por cuestión de no comprender la magnitud del pecado, o sea, de este cuerpo de pecado, nosotros estamos tan expuestos porque salimos a la calle donde trabajamos, donde estudiamos o donde nos vamos, estamos expuestos a que el pecado nos llegue a alcanzar. Ahora, fíjate bien esto. Una cosa es
que el pecado te alcance y otra cosa es que tú busques el pecado. Son dos cosas diferentes, pero ambas te llegan a afectar. Porque si el pecado te anda buscando, entonces viene a activar, y tú lo decías, en el caso del pueblo de Israel cuando quiso entrar a Canaán. Dios, nuestro Canaán es nuestra alma, hermano Víctor. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestro José, tú lo decías, es el Espíritu Santo que nos va guiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando en Canaán? ¿Qué es lo que sucedió en Canaán? Me llama la atención, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, había que ir a conquistar en Canaán. Y el conquistar es lo mismo hoy, es que tenemos que conquistar las áreas de nuestra vida, ya sea la que sea, mentira, murmuración, pecado, lo que sea. Esas áreas que nos están afectando debemos de conquistarlas, pero ¿cómo las vamos a conquistar, hermano Víctor? Primeramente, a través de una administración. Segundo, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo, pero también tiene que ver mucho tu voluntad, hermano Víctor, porque si tú sabes que tú tienes un problema, pero si tú no lo quieres resolver, reconocer primero sí, que hay problema. Exacto, el reconocer que hay un problema, entonces ahí está, porque el comienzo de una administración, hermano televidente, primeramente es reconocer que tú tienes una área que te está afectando. Una vez reconociendo, entonces tú ya diste un 50% en cuanto a tu restauración, y ya el otro 50% es cuando viene el Espíritu Santo y empieza a darle al ministrante, ¿verdad?, qué es lo que hay dentro de ti. Y lógico, también recuerde de que no solamente hay que oír, sino que también hay que activar, hay que poner por obra la palabra, hay que poner por obra el consejo que el ministro le está dando a la oveja, ¿no? Porque de nada le sirve que te estén aconsejando si no lo vas a querer hacer. Amén. Y eso es muy importante, de que todo hijo de Dios reconozca, así como el apóstol Pablo pudo reconocer, dijo, momento, hay una ley en mis miembros que me está haciendo desobedecer a Dios. Entonces, todo hijo de Dios nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo que lo va a redarguir, que le va a indicar qué áreas de su ser no le están dando la gloria a Dios. Entonces, yo creo que lo más preciso que un hijo de Dios puede hacer es sincerarse consigo mismo, reconocer las áreas que están afectadas y buscar administración. El Espíritu Santo, vemos en ese mismo ejemplo de que cuando Dios le da instrucciones a Josué y les dice, ahí está la tierra prometida, van a entrarla, a poseerla, y iba a haber una operación muy dolorosa, pero necesaria. El Señor le da instrucciones a Josué y les dice, vas a tomar a todos los varones y los vas a circuncidar. Vas a tomar piedras de pedernal, les vas a hacer filo y con ellas vas a cortar. Y uno lee el pasaje y uno dice, bueno, hay que circuncidarlos, pero remontémonos a ese periodo, remontémonos a ese instante, cuando viene Josué y pone en orden a todos los hijos de Israel y les dice, Dios me da una instrucción, que hay que circuncidarlos. Claro. Y creo que todos se miraron uno al otro y dijeron, ¿y con qué nos va a circuncidar? Bueno, Dios me dijo que tenía que ser una piedra. Santo. Y una piedra. Hermano televidente, póngase usted a pensar, póngase en los zapatos de estas personas cuando estaban oyendo las instrucciones de Josué. Es lo mismo las instrucciones que el Espíritu Santo da. A veces son operaciones dolorosas, pero necesarias. En este caso, esa operación iba a ser una operación muy dolorosa. Imaginémonos, no había anestesia. Iba a ser una piedra, no iba a ser un bisturí, no iba a ser un cuchillo afilado, sino que iba a ser una piedra de pedernal. Qué momento tan doloroso para el cuerpo, pero necesario. Claro. ¿Quién sería el que primero se iba a poner al frente de la fila y decir, yo quiero ser el primero? Yo creo que muchos ahí, como había bastante gente, hasta retrasaron su turno, porque miraban que cuando los otros estaban siendo circuncidados, gritaban y era algo doloroso, pero era necesario. Porque si no había circuncisión, no había cruce del río Jordán, y mucho menos iba a haber Canaán, tierra abundante, tierra prometida. Y hoy en día yo veo de que hay mucha gente que no recurre a la administración porque ve que va a ser un momento doloroso donde tiene que abrir su alma
y decir realmente lo que esa persona es. Sí, fíjate que una de las situaciones que se dan en la administración es que no es tanto en sí tal vez lo doloroso, sino la vergüenza que causa, porque hay momentos en cuando la persona llega y tiene que reconocer de que tiene una área, por mencionarte algo, digamos, ha habido una infidelidad. Y permíteme que te interrumpa, porque entonces ahí podemos decir que el alma no quiere ser humillada. Exacto, ese es el problema. Mira, una de las cosas que el doctor Ríos decía, nuestro hermano apóstol, fundador de Ministerio Selim, era de que decía que una de las causas más grandes que tiene el cristiano a la hora de la administración es el orgullo. Porque nadie quiere que le sepan sus cositas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que llegar a confesar ante otra persona qué es lo oculto, qué es lo que te molesta. Y por eso de que muchas veces la administración ha habido mal vista, por decirlo así, tal vez por el concepto que se tiene de otra iglesia que da eso de que tienen que llegar. Es un confesario. Un confesario, ¿no? Y estar así, pero prácticamente lo hacen solo para calmar la conciencia, pero no lo hacen sinceramente. Pero en cambio, en la administración es más profundo. ¿Por qué? Porque te están confrontando, el Espíritu Santo, no el hombre, no que Dios te está confrontando tu pecado. Mira, y eso es algo que, inclusive, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Te recuerdas en el caso de Acán? Acán con Josué, ¿te recuerdas que habían dicho que no agarraran nada del anatema, del lingote de oro y el manto? ¿Qué fue lo que sucedió con Acán? Que él lo agarró, lo dominó la codicia, el área de la codicia. Viene, lo esconde y todo. Usted sabe la historia, mi hermano, entonces lo esconde, pero cuando hizo ese acto, Dios empezó a dar una mortandad, empezó a morir mucha gente. Entonces, cuando Josué vio eso, entonces empezó a alinear por tribus. Corta la historia, viene Acán y le dice: hijo, alaba a Dios, glorifica al Señor. Y él no lo pudo hacer. Esa es otra de las cosas. Mira, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene pecado oculto o tiene un pecado no confesado, no puede adorar a Dios. Sí, definitivamente no puede adorar a Dios porque hay una atadura ahí que está, entonces necesita ser libre. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Viene, confrontan a Acán y él confiesa su pecado, pero oye esto, no solamente lo confesó, pero por causa de no haberlo confesado, ¿cuál fue la sentencia? Lo tuvieron que apedrear, lo tuvieron que matar. Y es interesante notar de que quien tomó el lingote de oro y el manto fue Acán, pero tuvieron que toda la familia la justiciar. Es que ese es lo delicado de esta situación. El pecado de uno como padre de familia puede afectar a la familia. Sí, hermano, mira el caso de Elí. El sacerdote Elí, el sacerdote era el sumo sacerdote en aquel entonces, pero tenía 2 hijos, Fines y Ofni. Eran sacerdotes, pero ellos vivían una vida impía, vivían una vida no consagrada a Dios. Y sin embargo, fíjate bien, el pueblo llegaba a Elí y le decía: mira, tus hijos andan haciendo esto. Entonces viene Elí y nunca los corrigió, solamente les advertía, pero no había una corrección. Y algo que me llama la atención, que a Elí Dios mismo le habló y le dijo el pecado, la causa que estaba era por sus hijos. Y le dio detalle. No los llamó al orden. No los llamó al orden. Y le dijo: si tú no llamas, estas son las consecuencias. Y Dios ejecutó lo que le había advertido. Mas sin embargo, Elí solamente les advertía, pero no había una reacción. O sea, en pocas palabras, era un líder que era muy, muy débil, muy flojo, por decirlo así, en cuanto a tomar decisiones. Cuando Dios ya le había dicho algo. Muchas personas, hermano Víctor, Dios les habla a su vida y le dice: mira, entrégame esto, entrégame tus sueños, entrégame tu orgullo, entrégame esto y lo otro. Entonces, para terminar, yo te podría decir esto, hermano. Muchas veces Dios te va a pedir lo que más amas, lo que más quieres, porque Dios eso sabe que eso te está afectando y Dios te lo va a pedir. Entonces ahí está el problema. ¿Lo va a entregar a la persona o no? Ese es el libre albedrío. Ahí está. Entonces, amén. Si quiere ser libre, va a tener que tomar una decisión, hermano Víctor. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo nos dice: por consiguiente, hermanos, dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo amén. Jesús. Amén. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, de que la palabra de Dios nos puede hacer libres, pero si nosotros la ponemos en marcha, si nosotros la aplicamos a nuestra vida. Amén. Porque eso era lo que el apóstol Pablo, cuando él decía que miraba leyes en sus miembros que lo llevaban cautivo al pecado, pero él decía, no, pero una cosa hago, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Entonces, nosotros, si dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, si nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, como en el ejemplo que estábamos utilizando de Josué, que hay operaciones del Espíritu Santo que muchas veces no queremos nosotros hacer, que son dolorosas, pero necesarias. Y en ese ejemplo hablábamos acerca de la administración, cómo se tenían que rendir áreas, porque el cortar el prepucio del hombre tipificaba rendir las áreas sexuales, porque en el otro lado había una potestad que les podía afectar. Vemos que ahí había una, y qué casualidad que cuando mandan a Josué y Caleb van a dar a la casa de una prostituta. Sí. O sea, no había coincidencia. O sea, ellos, ¿por qué pudieron llegar, entrar ahí y poder salir ilesos, pudiéramos decir? Porque yo creo de que cuando Rahab dejaba entrar a alguien a esa casa, era porque iban al pecado. Pero vemos que ellos salieron libres sin pecado porque ya habían vencido esa área, ya habían rendido esa área, ya se habían dejado circuncidar el prepucio. El Espíritu Santo, figurando Josué, ya había hecho esa operación. O sea que nosotros ahora, como hijos de Dios, podemos recurrir a esa administración. Y yo creo que en el principio, como decías, es vergonzoso, es penoso para una persona confesar que realmente ha vivido una vida hipócrita y que necesita cambiar, pero el resultado es la persona que sale de una administración sale libre. Sí, fíjate que es muy interesante eso, porque si la persona llega y confronta su pecado, confronta su situación, entonces va a poder ser libre. El problema grande, hermano Víctor, es de que hay muchos hijos de Dios que no puede confrontar sus propios temores, sus propias situaciones. Yo pienso que es una trampa del diablo que tiene a muchos hijos de Dios trabajo que no quiere confrontar su problema. La solución está ahí cerquita en tu mano, pero no quiere confrontarlo. Ese es el problema, que hay personas que todo el tiempo pasan por años en el mismo problema, pero algo que me recuerdo, hermano Víctor, antes que se me olvide, que decía el doctor Río, si el hombre llegase a vencer el área del sexo, venció el 99% de todos los problemas de pecado, porque todo está girando sobre ello. Sí, y vemos que eso fue lo primero, la primera instrucción que Josué recibió de parte de Dios, la circuncisión, para quitar el oprobio de Egipto, porque vemos nosotros que ellos también vivían en un lugar donde había una depravación sexual. Sí, hermano. Y entonces Dios los tenía que primeramente liberar de eso, porque había una potestad más adelante que ellos iban a tener que hacerle frente. Y vemos que cómo fue liberada, cómo cayeron los muros de Jericó. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada porque la batalla espiritual ya había sido vencida y Dios ya nada más les tenía que manifestar la victoria que ellos habían obtenido por la obediencia a Dios. Bueno, hermanos, este ha sido nuestro programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Hemos llegado al final. Gracias, hermano Dani, por aquí acompañarnos a este programa. Llámenos, escríbanos y nosotros estaremos dispuestos a responder a todas sus inquietudes. Gracias. Este ha sido su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Hasta luego. Bendiciones. Cristo viene pronto.